Eso es la edafogénesis. Bien. El objetivo es, pues, conocer, por un lado, los suelos que se han generado, los componentes que tiene y de qué manera va a constituir una textura, una fertilidad como medio de crecimiento y propicio para los cultivos. Asimismo, ustedes recordarán esta parte que se inicia como roca y en el transcurrir de los millones de años va transformándose la parte más superficial de la roca por estar en contacto con la intemperie en procesos de meteorización física, química, biológica, y conforme avanzan los años, esa meteorización va avanzando por debajo del suelo. Y miren ustedes, después de algunos millones de años, ya tenemos a un suelo constituido, profundo, y aún abajo continúa el proceso de meteorización. Recordar que para generar 1 centímetro de suelo en las condiciones más favorables para su formación es 300 años, y en condiciones no muy favorables vienen a ser alrededor de 1000 años para 1 centímetro de suelo. Así que imagínense ustedes desde el origen de la meteorización a la fecha, los miles de millones de años que han pasado para que la roca más superficial expuesta a la intemperie se meteorice y dé origen al suelo, ¿no? Acá lo tienen ustedes como ahora lo ven. Entonces tienen ustedes un hermoso perfil ahí, con todos sus horizontes, como para que vuelvan a practicar en determinar su morfología en sí. Ustedes pueden apreciar que la parte más superficial tiene una razón por la que es más oscuro que el resto. Eso tiene mucho que ver con la materia orgánica, pero en algunos casos, como vamos a ver más adelante, no solo la materia orgánica oscurece los suelos, también hay un proceso de melanización en donde la materia orgánica va pintando el suelo, llamémoslo así. Y después de otro proceso tan largo, esta materia orgánica que se ha transformado en humus y por eso el color oscuro, como ustedes están apreciando ahí, va a tener que translocarse en el suelo, en el perfil, hacia las partes más profundas. Eso en lugares que normalmente tiene ocurrencia de lluvia significativa. Una lluvia que pase por acá no le va a hacer muchas cosas al suelo. Una lluvia que ocurre en la sierra, muy corta, tampoco. Entonces en la sierra hay una época que llueve casi 4 meses al año. Y en esos 4 meses, suficiente como para hacer de manera continua, porque llueve un rato, llueve otro rato y así sucesivamente, 4 meses hace de que este suelo genere un perfil de materia orgánica muy poderoso, muy potente y descienda en su parte más fina, que es el humus, que es la arcilla, que son los esquióxidos, es decir, las coloraciones. Ustedes pueden apreciar acá unas coloraciones algo amarillentas. No es tan ferruginosa como en otros, pero algo hay que lo es diferente a la parte más superficial, que es oscuro. Y luego sigue el tono gris, que vendría a ser la matriz, en la cual ha sido todo el perfil de gris en sus inicios. Miren ustedes cómo a través de los años va formando el proceso de horizontación. Bien, eso también es parte de estudio inicial. Vamos a empezar pues con la edafogénesis y empezamos pues desde una roca cualquiera, que muy bien puede ser una roca ígnea o una roca metamórfica o una roca sedimentaria. Repito, siempre en su parte más superficial. Y dentro de ellos va a actuar las meteorizaciones físicas, químicas y biológicas. Y para la primera, las físicas, estamos viendo pues los temas que ya vieron y solamente estamos recordando: la exfoliación, el estillamiento, la criofracción, la termofracción, la hidrofracción, alofracción, desleinamiento, descargue, colapso mecánico, abrasión. Todos estos son físicos. Quiere decir que en el primer caso, la exfoliación que la vimos al empezar,
es un proceso en la que mucho tiene que ver la temperatura, los cambios bruscos de temperatura que hay en el día y en la noche y terminan colapsando a esa roca, pero sigue un, una huella predestinada. En este caso, foliar como si fueran libros, empiezan a caer y a caer. Eso significa que de esa misma manera, así como ahora están cayendo por la meteorización, de esa misma manera fueron formados con placas muy finas. Algunos tienen placas gruesas, de 20, 30 centímetros y caen así. Otras, como la que hemos visto, no van más allá de 5, 7 centímetros, que van cayendo de esa manera. Significa que cuando se estuvo depositando el material fue un medio acuoso y por lo que es delgado y fino, significa que ha sido aguas tranquilas, como lagos, cochas. Cuando ocurre en medio de aguas del río o del mar, no ocurre de esa forma, ¿no? Es todo entremezclado, es una mezcolanza de cosas, un desorden en otras palabras. Y ahí tienen ustedes las principales, el resumen de las principales, digamos, TIC que tiene cada uno de ellos. Cada uno es un tratado, no vamos a hablar de todos, ¿no? Solo esto. ¿Por qué? Porque ustedes ya lo han revisado y es cuestión de recordar, revisen sus apuntes. Para la exfoliación, fragmentos en láminas por placas preexistentes. En astillamiento, fragmentos de astillas por compresión paralela. En criofracción, crío es frío, fragmentos por congelación del agua, por termofracción, igualmente temperaturas altas, cambio brusco de temperaturas, ¿no? Extremas, para arriba y para abajo, las temperaturas. La hidrofracción, hidro es agua, ¿no? Fragmentos por hidratación y deshidratación. Alofracción, alu es sal. Fragmento de crecimiento por cristal es sal. Desleimiento es como una llanta de motocicleta o de automóvil y se pincha con un clavo. ¡Prum! Se baja. Fragmentos por fuerza expansiva del agua. Descargue, fragmento por expansión, parte superficial. ¿Qué significa? Que una roca ha estado superpuesta sobre la otra y esa sobre la otra y esa sobre la otra. Cada uno va en superposición. De tal forma que la roca que está más abajo es la que soporta mayor presión, consecuentemente por mayor peso. Entonces, cuando esta roca que está sufriendo presión, una presión del peso de miles de toneladas, y por algún motivo esta roca superficial sale de ese lugar, erosión, movimiento, lo que fuere. La roca que ha estado sometida a presión se levanta, como que se expande. Y ese proceso hace que esa roca colapse, porque antes estuvo presionada. Ahora, al ser liberada del peso, se expande y termina resquebrajándose igual. Entonces, estos procesos ayudan a esta gran meteorización física. El colapso mecánico es la caída. Por ejemplo, ustedes tienen ahí un corte de carretera en la sierra. Entonces el corte de carretera lo que hace es cortar el equilibrio de esa ladera. El suelo está muy bien, está bien puesto porque hay un equilibrio. La vegetación crece en él, pero pasa la carretera y rompe ese equilibrio. Y por eso ocurren los deslizamientos con frecuencia ante la presencia de las carreteras especialmente. Por eso es que nuestros ingenieros civiles o quienes dirijan una obra de carretera deben tomar en cuenta eso y hacer los muros de contención correspondientes, a fin de que no se pierda el suelo que está ahí. ¿Por qué? Porque el suelo produce alimentos, porque en el suelo crecen las plantas, que al final genera alimentos. Pero ¿qué hace si se derrumba? Entonces, ese derrumbe va a ir a parar en otro montículo, que no necesariamente va a seguir generando alimentos. Puede que el agua lo lleve a distancias muy lejanas, pero el lugar donde estuvo lo pierde. Entonces, si eso corresponde a un agricultor que tiene 10 hectáreas y el derrumbe ocurre en 1 o 2 hectáreas, entonces mire lo que pierde. Entonces, eso es lo que hay que evitar. Y esos son los colapsos mecánicos por la obra que el hombre hace. Y la abrasión es el viento igualmente con el agua, ¿no? Entonces, el viento llega
abraza a las rocas. Pero no es el viento precisamente el que le hace daño a la roca, es los fragmentos minerales que el aire contiene, que el viento lleva. Entonces, el viento es el aire en movimiento. Entonces, ¿qué hace? Que lleva las partículas duras de arenas. Puede ser de cuarzo, que son las más duras, ¿no? Entonces, esas partículas de cuarzo, del tamaño del limo, del tamaño de la arena o del tamaño de la arcilla, el viento lo lleva con velocidad y al chocar con la roca, es como si fuera un martillo y le está dando y dando, dando y dando, conforme va pasando el viento, partícula y partícula que le va dando en el mismo sitio y termina erosionándola, dándole formas inclusive a veces caprichosas de un árbol, de una persona, etcétera, etcétera. Bien, entonces eso lo han visto ustedes ya y solamente estamos recordando. Es el proceso de meteorización física y ahí tienes el proceso de meteorización química con los temas de oxidación, la reducción, la oxirreducción, que es la combinación de las dos primeras. Recordar que acá se juega el tema del fierro. En un lugar el fierro se oxida y en el otro lugar se reduce, ¿no? En el primero gana un electrón y en el segundo pierde un electrón. Y cuando este es un proceso combinado, a la roca la destroza químicamente, ¿no? Es más fuerte inclusive que los procesos mismos físicos. La solución ya ustedes conocen, el agua cae en las rocas y si la roca tiene material como el carbonato de calcio totalmente soluble, lo va a disolver, porque es soluble. Por eso lo lleva el agua en solución. Se lleva el calcio, por otro lado se lleva el carbonato y eso era la formación. Pero cuando está el calcio más el carbonato en forma combinada es el carbonato de calcio. Y eso se llama caliza y es una roca, pero la lluvia hace de que esto se lo lleve el agua en solución y eso se va hasta donde el agua llegue. Si llega al mar, hasta ahí va, y si llega a la chacra, los productores agrarios, pues está fertilizando los suelos en ese lugar. Hidratación, ya ustedes conocen, pues es la combinación con el hidrógeno, que no es lo mismo que el proceso químico de hinchamiento y deshinchamiento. Hidratación o deshidratación. No, hidratación químicamente tiene que ver con el proceso de la hidrogenación, igual que la carbonatación y la hidrólisis. Y después de todo estamos haciendo un ligero repaso para ponernos al tanto. Y la biológica tiene dos acciones, la acción biofísica y la acción bioquímica. Veamos la primera, la biofísica. Tiene que ver pues, con los árboles, animales, el hombre. El árbol, por ejemplo, biofísica. Ingresa una raíz muy fina al poro o a una resquebrajadora. Y conforme pasa el tiempo, digamos meses, días, esa raíz va engrosando y va destrozando los poros. Y a conforme engruesa, destroza poros, resquebraja y cuartea la roca. Es muy poderoso esta herramienta de los árboles. Los animales porque escarban, ¿no? Y no solo escarban suelo, también roca, y cuando este es accesible, entran ahí y hacen sus madrigueras. Eso contribuye. Y el hombre es el que más destruye, hace carreteras, aprovecha los minerales que hay en las rocas, las bombardea, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, esto es de manera física. Y de manera química, la bioquímica, pues ahí está que las raíces al ingresar emanan sustancias. Las sustancias que emanan el sistema radicular en la roca es para destrozar a la roca y deje libre a sus minerales, que después de todo las toma la raíz para alimentar a la planta. Esto es quelación. Y ni qué decir, pues si ahí existe una vegetación, como ustedes ven en la sierra, hay bastante, ¿no? Ahí están los hongos, los líquenes que están ahí sobre la roca, pero ustedes vayan y levanten es verdecito, precioso, lindo para fotografía. Pero vayan ustedes y levanten un poco de líquenes y verán que la roca que quede expuesta está carcomida, ¿no? Para que vean ustedes que su sistema radicular está que rompe, emite taninos, emite quelantes y después de todo deshace y se aprovecha de los minerales para sobrevivir.
Y así sucesivamente a través de los millones de años, pues es un proceso lento pero duradero. Y ni qué decir los animales, simplemente con sus defecaciones, en el caso de las aves, por ejemplo, si dejas tu motocicleta ahí afuera, debajo de un árbol, y después sales, y has escuchado tu clase, sales y miras tu moto que ahí está la huella de la defecación de un ave, entonces lo limpias con el papel higiénico y queda, pero en el lugar donde estuvo, como que la pintura se ha decolorado un poquito, y como que al sacarlo queda como manchado. Miren ustedes lo químicamente como destroza. En los automóviles igual. Por eso los que conocen esto no aprovechan la sombra de un árbol porque ahí hay unos pajaritos y van a defecar y van a malograrle la pintura. Prefieren dejarlo al sol. Bien, entonces aquí tenemos en resumen el proceso de la meteorización. Todo esto, ¿a qué conlleva? Miren ustedes. Todo esto conlleva a la formación de suelo. Y precisamente esto es lo que se llama, ¿no?, el inicio, la edafogénesis. Ahorita la roca se está preparando, la roca se está desmoronando, se está cuarteando, se está deshaciéndose. Y al decir desmoronándose, cuarteando, están lo físico, lo biológico, y al decir se está deshaciendo, estamos con lo químico. Fue roca, alita, cloruro de sodio. Pasó el agua, ya no hay, no existe, ya fue. Y así con todas las rocas que contienen sales. Puede ser el fósforo, ¿no? El, el fosfórico, doble o triple de calcio. Y nombre químico es superfosfato simple de calcio, superfosfato triple de calcio, etc., ¿no? Que eso es roca. Pero al llegar el agua, la deshace. Y por un lado el ion calcio, PO4, y por otro lado el calcio, perdón, el fosfórico, y por otro lado el calcio. Entonces son dos iones que están ahí y se los predispone para que se retiren de ese lugar de forma iónica, y que dicho sea de paso, y ya les voy adelantando, la planta lo que hace es absorber los nutrientes que se encuentran en estado ión, anión o catión. Así lo toma la raíz de la planta. Nunca lo toma de manera molecular, de manera combinada. Jamás, nunca, no sucede eso. Lo toma en estado iónico. Bien. Y acá tenemos pues a un par de rocas. Miren, por qué el color? ¿No? No es por otra cosa. Es por la conformación de sus minerales. Y ahí ya hay un proceso de meteorización física por el cuarteamiento, química por la coloración, biológica por la planta que tiene encima. Y miren ustedes la forma, cómo lo va meteorizando. Fíjense cómo avanza el suelo. ¿Ve? Pero eso ocurre en millones de años, miles de millones de años. 1 centímetro de suelo, ya les dije, 300 años. 3 generaciones humanas de 100 años cada una para 1 centímetro de suelo. Es difícil, es formar el suelo para la naturaleza y demora tanto tiempo en destrozar la roca, esta es la parte más superficial de la roca, y formarlo en suelo. Y si no hubiera suelo, no hay alimento para el hombre. No hay. Pero sin embargo, con las actividades que hace el hombre sobre el suelo, desnuda el suelo, le quita o el pasto que contiene, que parece una alfombra verde, o el bosque que tiene, que parece también una alfombra gruesa verde, un manto verde. Lo quita y lo deja para que la lluvia caiga directamente al suelo, y lo que hace es miles de toneladas de suelo superficial
en erosión, pérdida. Ahí no es un proceso de degradación. El proceso de degradación es cuando el suelo, por alguna razón, sus bienes y servicios que da el suelo son bloqueados, son interrumpidos. Y el hombre lo puede corregir. Pero la erosión no. La erosión se pierde y ya no está ahí. ¿Ves? Por eso es que hay que cuidar al suelo, porque es el único lugar donde crecen las plantas, ya sea vegetación natural o vegetación cultivada. Bien, y vamos a entrar ahora de lleno a lo que es la edapogénesis propiamente dicha. ¿Y cómo se entiende, pues, a la edapogénesis? O a lo que es lo mismo, génesis del suelo. Es el conjunto de procesos progresivos por los cuales un material originario se transforma en suelo, con uno o más horizontes. ¿En qué caso el suelo tiene un solo horizonte? ¿Alguien puede ayudarnos en esto? ¿Recuerdan ustedes eso? Porque eso se ha visto bastante. Cuando el suelo tiene un solo horizonte y cuando tiene muchos horizontes. A ver, jovencito, Alexis Oliver. Un Sí, ingeniero. comentario, lo que usted considere. Cuando el suelo es joven es cuando tiene un horizonte, bueno, pocos horizontes. Y mientras mayor sea el tiempo que ha tenido la formación del suelo, la cantidad de horizontes que va a tener va a ir aumentando. Eso también implica que a lo largo de ese tiempo este suelo ha sido expuesto a distintos factores, ya sean físicos o químicos, ¿no? Que pueden alterarlo. Muy bien, jovencitos. Muy bien. Ahora vamos a invitar a Bruno, ¿qué nos dice? Si está de acuerdo con su compañero o tiene algo más que complementar o de repente algo diferente. Adelante, Bruno. Sí, buenas noches. Justo como indicó mi compañero, más que todo eh, por por la parte joven, ¿no? En este caso, ¿no? El área joven. Por eso es que debido a que sí, estaría de acuerdo, ¿no? Con lo que dijo mi compañero en sí. Por esa parte y por otro lado también, como ya le he mencionado, por el suelo joven también se observan más capas, ¿no? En esa parte. Una de las capas superficiales que sufre más que todo la meteorización, en este caso. Ya, perfecto, perfecto. A ver, Evelyn. Evelyn Teresa. ¿No está Evelyn? Aparece acá, pero vamos a irle poniendo su faltita ya. Evelyn no está en clase. Quispe. Bien, por favor, yo les pido a las personas que se entran y luego se retiran, por favor, que participen de la clase, ¿no? Ahora, por ejemplo, esta señorita no está, y, aunque después me conteste, ya tiene falta, por si acaso. A ver, vamos a pasar la voz a Jean-Paul, o Jean-Paul, como sea, como se pronuncie. ¿Tampoco está Jean-Paul? No, sí estoy, ingeniero, ya. Ah, ya. No necesitas acertar, digamos, con una precisión, simplemente lo que piensas. Ya, so, respecto a la pregunta es que los horizontes puede ser dado por el tipo de color, ya, porque hay otros hay horizontes más oscuros que otros. No, mira, estamos viendo una partecita de que hay suelos con un solo horizonte y hay suelos con varios horizontes.
Entonces, más o menos a qué se debe eso, era la pregunta. Así como para que empiecen a carburar un poco. Mm, ¿Ya? Muy ya, bien, señora. síguelo pensando. A ver, vamos a invitar a Cristela Adela. Ingeniero. Aquí estoy. Ya, adelante. Bueno, me parece que también por los procesos químicos que pueden alterar también el suelo, o los procesos que también, como uno de mis compañeros mencionó, ¿no? Lo que tenía que ver con la meteorización, las alteraciones que pueden ocurrir en la superficie, tanto químico o físico que podría ocurrir. Ya, correcto, gracias. Bien. Bien, los que han participado, felicitaciones, les gusta participar y está bien, por lo menos decir algo. A mí no me interesa que esté correcto o incorrecto, lo que pasa es que participen y eso significa que están en clase. Pero aquel que está en la luna, quiere decir que recién está ingresando o porque le pasaron la voz o escuchó que lo están llamando, no, pues, entonces eso es no querer interactuar con el curso. Y así no lo van a aprender, ¿ah? Bien, miren ustedes. En primer lugar, ¿dónde se encuentran los suelos con un solo horizonte? En costa, sierra y selva. Em, la mayor parte de las respuestas era porque el tiempo que tienen no les ha dado tiempo a algunos para realizar el proceso de la horizontación. Entonces, decían que los que tienen poco tiempo, los suelos jóvenes, tienen un horizonte. Entonces, por ahí vamos a seguir carburando. ¿Y dónde están los suelos jóvenes? ¿O cuáles se consideran suelos jóvenes? ¿No? ¿Y dónde están? ¿En la costa, en la sierra, en la selva? No sé. O en las tres regiones, de repente. Bien, jovencitos. Miren ustedes. En lo que han mencionado tienen mucho de razón, pero hay algo que debemos acotar, y es lo siguiente. En la costa normalmente no llueve, y cuando hacemos una calicata, casi, y le digo con toda seguridad, que no vamos a encontrar un horizonte B en suelos costeros, con rarísima excepción en el norte, y por lo demás no hay. Entonces, va a haber un A sobre C, porque no hay B. Entonces, como que no tiene desarrollo genético, o el desarrollo genético sí lo tiene, pero va muy lento, muy bajo. ¿Por qué? Tiene uno de sus principales factores, la temperatura. Temperatura en la costa es alta, pero le falta el otro que es fuertísimo, la humedad, y no llueve. La selva, alta temperatura, y llueve permanentemente. Bueno, cuando digo permanentemente, entre comillas, por permanente es que nunca deja de llover, no. Llueve todo el año, ¿no? En la época lluviosa, caramba, más bien para la lluvia 1, 2 horas, 3 horas y continúa, para 1 hora y sigue y así, ¿no? No es el mayor tiempo que no está lloviendo, sino lloviendo está todo el tiempo, pero para de vez en cuando un poco y la lluvia continúa en la región selva. Y el resto del año, pues por lo menos cada 5 días está que llueve y cada vez 3 o 4 horas. Entonces, por eso es que la vegetación se mantiene tal cual lo conocemos como Amazonía. Y eso ha hecho de que esta lluvia genere un horizonte B. Horizonte B. ¿Y eso qué significa? Que ahí ha desarrollado bien el suelo y va a haber pues un horizonte A y de repente el A está dividido en dos partes, va a haber un horizonte B y el horizonte B en dos partes o en tres partes también podemos subdividirlos. Y después de eso viene un C. Y la roca o puede estar superficial o puede estar muy profunda. Entonces es el panorama
de la selva. Y ahí hay bastantes horizontes. Bien, vamos a la región sierra. En la región sierra los suelos son superficiales a moderadamente profundos. Es muy escaso los suelos profundos en el lugar, salvo algunos valles. Pero en todo lo que es ladera, porque es un ambiente accidentado, los suelos van por 20 centímetros, 10 centímetros, 40 centímetros, dependiendo si es la cima, la parte media o la parte baja de las laderas, porque casi todo es así. Por supuesto que tiene algunas planicies, altiplanicies también, ¿no? Pero eso no es lo general. Bien, entonces ahí los horizontes igual han llegado a desarrollar su horizonte B incipiente, un horizonte B cámbico, y eso significa que la lluvia ha sido fuerte, pero en poquito tiempo. O sea, si le pongo B, de repente le voy a poner BW. La W, el sufijo W significa estructuración, pero en la selva le pongo un BW, no, muy poco. Le pongo un B textural. Significa que hay movimiento de la arcilla de arriba hacia abajo. Eso es con la T. Y cuando hay coloración, como el que le mostré al inicio, va un BS. S significan sesquióxidos, o sea, ya estamos con la coloración por debajo de los horizontes superficiales. Entonces, eso es para la región selva, y para la sierra, muy poquito desarrollan, pero tienen su B y su horizonte A es delgadito, su horizonte B delgadito y luego está la roca. Puede que el suelo tenga solo 40 centímetros, 30 centímetros. Son suelos delgados por lo general por estar en ladera. Volvemos a la costa. En la costa, quizás sea el lugar donde más horizontes haya. ¿Por qué? Porque toda la llanura costera está conformada por diversas depositaciones de las aguas del río y están en ambos márgenes. Ahí cualquier cantidad de horizontes, pero eso es dentro de la llanura aluvial. Un río tiene su margen izquierda, margen derecha, y cuando el río hace miles o millones de años estuvo rompiendo rocas con pedregosidad que traía, formando su cauce, divagaba por acá, por allá, y era muy alto. Y ahí dejó algunas terracitas. Y siguió encisando, erodando, y ha dejado otras terracitas, hasta que lo vemos ahora. Y ustedes ven, miren al Rímac, al Chillón, al Lurín, semejantes valles. Pero eso está totalmente estratificado. Un horizonte arenoso, el otro horizonte arena lavada, el otro horizonte arena fina, el otro horizonte arena con pedregosidad enterrada, arena con gravosillosidad, gravillas enterradas, y otros limpio. Un horizonte potente sin nada de pedregosidad. Entonces es una variedad de suelos tan heterogéneos que por ahí no va la homogeneidad. Y muchos horizontes. Cada depositación es un horizonte. De repente con el color no va a variar mucho, pero sí en la textura, sí en los contenidos de pedregosidad, los que tienen pedregosidad, ¿no? Y otro en la textura. Y cuando pudiera confundirse en misma textura, va el tipo de arena. Arena lavada, arena muy gruesa, arenas finas. Bien, donde va lo que les he preguntado son a los alrededores, a los costados de los valles. Aquella depositación eólica, la que trajo el viento, porque el viento es otro formador de suelo en la sierra, en la costa, muy poderoso, muy fuerte. Ha formado tremendos dunas, etcétera, etcétera. Y áreas planas también desérticas, bastante, quizás más que el río mismo. Ahí es el viento. Y ahí sí tenemos ese problema. Sí, no está bajo agricultura, es probable que de principio así, de principio a fin, hablando verticalmente, un corte vertical de 2 metros, encuentren un solo horizonte.
el C. Porque no ha habido nada. Solo el viento trajo y lo dejó ahí. No ha habido actividad agrícola, no llueve. Entonces, no hay formación. Solo un depósito ahí. Ese es un solo tipo de suelo. Pero en el desierto llega el agricultor, le pone agua, riega, pasa un tiempito y la primera capa lo tiene ligeramente más oscuro que el resto de más profundo del perfil. Entonces generó un nuevo horizonte, ¿no? El horizonte A, por la presencia del sistema radicular. Siembra, corta su cosecha, la raíz queda enterrada. Y así de año en año, de año en año, va formando suelo, va agregando materia orgánica, aunque él no aplique materia orgánica, simplemente el sistema radicular está ahí y está colaborando. Y eso hace de que inmediatamente, como hay materia orgánica, se generen los microorganismos del suelo, que originalmente el viento los lleva de un lugar a otro. Y en pleno desierto, donde antes no había, hoy, con el cultivo, pues abundan los microorganismos y van formando ahí. Van destruyendo la materia orgánica, la van descomponiendo, se la van comiendo a la materia orgánica. Es un mundo bonito, como para recordar su edafología bien puesta. Entonces ahora, cuando les digo, hay algunos que tienen muchos horizontes y otros que tienen uno, entonces ya saben por dónde va el asunto. Pero las rarezas ocurren en la selva y en la sierra también, cosa rara, excepción. Puede que haya un depósito coluvial, de arriba hacia abajo, como un abanico, y es probable que ahí haya un solo horizonte, si es que ese abanico es reciente. Si es subreciente o antiguo, ya tiene varios horizontes. Pero si es un abanico actual, de la época actual, reciente, de repente es probable que sea uno, si es que no está con agricultura. Si ya tiene agricultura, puede haber dos, ¿no? Entonces ustedes tienen que meterse al tema, jovencitos. Eso es suelo. Estamos estudiando suelo y le estamos dando una repasadita. Bien, entonces volvemos. ¿Está claro? ¿Hay alguien que quisiera hacer un comentario, pregunta algo? Por favor, adelante. ¿Qué dice Gloria Cecilia? Sí, ingeniero, está claro. Bien, como que estamos recordando, ¿no es cierto? Un poquito. Bien, bien. Entonces vamos a continuar. Vamos a continuar porque se nos va la hora. A ver, bien. Entonces ya saben por qué se dice esto cuando se habla de la génesis del suelo. Bien, la apariencia externa, los componentes, la organización, las propiedades de un suelo en un momento dado son el resultado de los procesos de formación que han actuado hasta aquel momento, hasta el momento que llega y lo estudias, ¿no? Porque los procesos continúan. Imagínate, suponiendo que nosotros estemos mirando nuestro suelo, nuestros padres, los productores agrarios que conocemos, etcétera. De jóvenes están ahí, de los 20 años están trabajando la tierra, ya tiene 70 años, son 50 años que lo están mirando al mismo suelo todo el tiempo, porque es su chakra. Y en esos 50 años, de repente no lo ve desarrollar, lo ve igual siempre. ¿Por qué? Porque es poquito el tiempo, ¿no? Y jamás va a ver que ese suelo ha crecido un poquito, porque el crecimiento está debajo, entre el límite entre el suelo y la roca, que no ve. Pero él sí ve lo que tiene encima, el suelo donde cultiva. Y, y él sí ve cómo lo erosiona su suelo. Y una forma de probar que está erosionando es para la selva y la sierra, es que al caer la lluvia, recibes con un vaso de agua, un vaso vacío, el agua, y es como esta, cristalina. Pero si no lo recibes en el vaso o en un recipiente cualquiera, y llega al suelo,
Y luego miras más allá y el agua está escurriendo, porque gota tras gota y gota tras gota y miles de gotas se juntan y escurren, chorrean sobre la superficie. Y solamente míralo. ¿De qué color es? ¿Así, cristalino, como la lluvia? ¿Lo ves turbio? Porque llegó al suelo, impactó y sigue escurriendo. Pero ese escurrimiento ya no es cristalino, es turbio. ¿Y qué ocurrió? ¿Por qué cambió de color? Es que ahí se está llevando en suspensión las partículas de arena, limo y arcilla. Se la está llevando. Está decapitando el suelo. Se está llevando la parte más fértil del suelo. El mejor de los suelos. Eso sí ve. A veces no se da cuenta, pero eso existe sobre la superficie. En la costa es diferente. Erosión hídrica. Cuando riegan, pues el agricultor un poquito para acá, un poquito para allá, pero casi insignificante. Eso no cuenta. No cuenta para nada. Lo que cuenta es la erosión eólica. El viento llega y levanta partículas. Pero como está con vegetación, no le permite que levante mucha. Apenas si el suelo está seco va a llevarse unas cuantas. Pero la vegetación como que lo impide. Y más si somos unos agricultores, productores cultos y tienes 10 hectáreas, 20, 40, 300, lo que tengas, le pones cercos, pero cercos vivos. Una fila en el límite de tu propiedad, una fila de árboles, de arbustos, crezcan solamente 2 metros. La siguiente fila, al costadito, largo igual, paralelo, las que crezcan hasta 10 más metros. La tercera fila, la que se va hasta 30 metros. Entonces, ¿qué hace el viento? Llega y agarra por ejemplo, eh, los árboles que tengan la altura de un mango, de un pacay, etcétera, que vienen a ser 6 metros, 7 metros, a veces menos. Llega, choca, y luego le sigue la otra fila, va elevándose, y luego la otra fila de 30 metros lo eleva. Y el viento que venía con fuerza termina elevándose y toma altura. Y ya no erosiona tu chakra. Porque le has puesto bien denominado cortina rompeviento. Y es el viento el que te erosiona, se lleva de una en una. Pero cuando te digo una, pues una pasadita del primer viento que llega, pues millones de partículas. Y cuidado, que al final te deje un suelo como este. No sé si lo están viendo. ¿Cómo lo ven? Pedregoso. ¿Por qué? Porque se llevó los materiales finos. Te ha empedregado tu suelo y fisiográficamente empiezas a calificarlo y vas a decir pampas pedregosas y así te lo va a dejar. Y no solo así, sino con una especie de una cubeta, área depresionada, porque el viento cae y saca, cae y se eleva. A veces dejas como zanjas y de la misma forma deposita. Pierde potencia, energía, ese viento, y empiezan a caer todas las partículas que de otro lugar sacó. Y he ahí los campodeloes, he ahí los médanos, las medialunas, etcétera. Bueno, eso ya un poco que también ustedes de alguna manera lo estamos conociendo. Bien, sigamos entonces. Estos procesos pueden variar a lo largo del tiempo. Depende de las condiciones, agentes, factores formadores. ¿Qué caracterizan al medio? ¿Qué agente es el que más fastidia acá? En la costa, el viento, pues. En la sierra, la erosión hídrica, o sea, el agua. Pero el agua es lluvia.
porque el agua que está concentrada en los ríos o en las quebradas generan erosión, pero erosión lateral. Está el agua, cuerpo de agua, en un río, y a los lados desmorona, erosiona, a eso le llaman erosión lateral, y el río se hace más ancho, porque está socavando a los lados. Es decir, por donde pase el agua va a erosionar, y cuando cae en las laderas, se saca y saca suelo. El suelo es el que más lo pierde, y a veces no nos damos cuenta, pero ese es el dinamismo del suelo. Bien, ese suelo que saca en un lugar, lo lleva a otro, pero en ese otro lugar, de repente lo deja en un desierto donde no hay agua, y va acumulando, pero lo sacó de un valle, de un área bajo agricultura. Tienes que cuidar tu suelo, el viento es muy terrible, especialmente en región costa. ¿Alguien puede decirme, por favor, a ver, esfuércense, cuál es la época de mayor viento en costa? A ver, ¿alguien? ¿Voluntarios? Bueno, ustedes son citatinos, pero van a ser ingenieros ambientales y muchos van a tener que salir al campo para desarrollar su profesión. No siempre se van a quedar en la ciudad. De repente sales y te llevan a una mina que queda en Marcona Mining Company. Ahora se llama Hierro del Perú, creo. Y eso queda en Nazca. Y ahí hay un viento terrible, porque ahí está el mar. Y ese lugar está al costado del mar. ¿Mm? Marcona es un centro minero donde explotan el fierro. Tienen 100 minas de fierro y ya llevan como 300 años de explotación y todavía no avanzan con la segunda. Es tal potente la concentración de fierro en ese lugar. Bueno, así es. Bien, jóvenes, entre agosto y septiembre. O sea, estamos en la época, pero como estamos en la ciudad, de repente no pasa nada. Pero vayan al campo. Ahí es donde ocurren los ventarrones. Este es un año especial, ¿ah? De temperatura más baja y eso influye también en, en que cuando pase el viento no recoja tantas partículas secas, porque las partículas que más recoge son las partículas secas, partículas de suelo, ¿ah? Bien, lo dejo ahí. ¿Qué factores condicionan los cambios en los materiales originales hasta formar suelo? Está claro que la roca, con su aporte masivo de minerales, es un factor importante en la formación de suelos. Pues ni qué hablar. El suelo es el hijo de la roca. El suelo hereda lo que tiene la roca. Si la roca es arenosa, puro granitos, el suelo va a ser arenoso. Si la roca es limolita, constituido por granos del tamaño del limo, el suelo va a ser limoso. Si la roca es negra, el suelo va a ser negro. Si la roca es gris, el suelo va a ser gris. Entonces, el suelo es el hijo de la roca. Ha heredado todas sus características. Si esa roca tiene mucho fierro, el suelo lo va a tener. Si esa roca tiene mucho calcio, el suelo lo va a tener. ¿Por qué? Porque el suelo es el producto de la meteorización de la roca. Para el caso de sierra y selva. Y para la costa, ¿habrá meteorización de la roca de esa forma que le estoy mencionando? Sí, lo hay, pero en poquísima proporción. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? El viento llega a la costa trayendo materiales, arena, limo, arcilla, igual el agua.
53 ríos a lo largo del flanco occidental, cordillera de los Andes, de los 5.000, 4.000 metros, deyectan el agua de lluvia, materiales como arena, limo y arcilla, y vienen a la costa a través de 53 ríos que tienen a lo largo de la costa. Mayormente ellos han formado a la costa peruana. Pero no desprecies al viento, que te remueve los suelos de acá para allá y allá para acá. Y hoy día, la carretera Panamericana Sur entre Ica y Nazca está limpia. Y en la noche, los automóviles se detienen, los que van de acá y los que vienen, los que van para el sur y los que vienen del sur hacia el norte. ¿Por qué? Porque hay como especie de médanos en la pista. Lo ha llevado el viento. ¿Eh? Dejó de pasar en horas de la noche, 1, 3 de la mañana, digamos, carros que son pues así como, ponle media hora, que en ese momento no pasó un solo carro por ahí. En ese tiempo ya te formó como especie de un bordo ahí de arena, en esta época. Baja la luna de tu parabrisas y te entra. Te va a fastidiar la vista, los ojos, te va a hacer lagrimear, porque el aire viene con partículas de arena, limo, arcilla, y choca pues con tu vista y, bueno, con tu pestaña, pero algunas logran ingresar a tu vista. El aire no es el que te va a hacer llorar, te hace lagrimear. Es la partícula que el aire transporta, porque esa es la que choca con tus ojos, tu vista. Bien, jóvenes, tantas cosas. Bueno, sigamos. A partir de los restos vegetales y animales, es decir, los organismos, también constituyen un factor importante. Pues lógico, animal que muere va al suelo, vegetación vegetación cultivada que después de haber sido cosechada, los frutos o lo que el hombre quiso vender, si él quiere vender hojas, pues cosecha hojas. Y yo me imagino que ahí están los repollos, las lechugas, esas cosas. Si él quiere vender raíces, pues siembra yuca, nabo, zanahoria. Quiere vender rizomas, siembra quión. Quiere vender tallos, siembra cañas de azúcar. Quiere vender cortezas, siembra canela. Quiere vender fruto, cualquier frutal. Quiere vender semillas, cualquier grano, trigo, cebada, etc. Pues nosotros nos comemos todo eso. Y eso sale del suelo. Pero cuando es cosechada, el resto queda ahí y se incorpora al suelo. He ahí la materia orgánica del suelo. Porque muchos productores no le ponen materia orgánica a sus suelos. Lo que ponen son fertilizantes sintéticos, ¿no? Nitrógeno, fósforo, potasio, calcio, magnesio, especialmente los menores, ¿no? Le ponen poquito de fierro, especialmente en costa, poquito de zinc, poquito de cobre, poquito de zinc. Por ejemplo, cultivo de los pecanos, que es agroexportación, sensible a la escasez de zinc. Súper sensibles. Pero solo requiere trazas, poquitito. Y el productor tiene que ponerle eso. ¿Por qué? Porque los suelos peruanos no tienen zinc. Entonces hay que poner a los suelos. Hay que fertilizar, ¿no? Y ojo con lo que se pone. Cuidado con los conservacionistas que por ahí dicen que para qué, que estás poniendo, que... Ah, bueno, los conservacionistas tienen mucha razón en algunos aspectos, pero en otros aspectos como que ya entra en el tema del chauvinismo. ¿Cómo vas a permitir que el agricultor no produzca? Tiene que producir, tiene que sembrar, tiene que fertilizar, porque él tiene que defender su inversión. ¿Y con qué? Con un producto químico.
Estás en plena floración y tienes 30 hectáreas o 10 hectáreas. Al follaje le aplicas en ese momento para que no hayan abortos en sus frutos. Llámese el cultivo que se llame. Se llama cebada, trigo, maíz, algodón, etcétera, lo que fuera. Y si es frutal, peor todavía. Hay que fertilizar. Y no que aplica materia orgánica. Pero la materia orgánica, las hojas que caen, cuando son frutales, caducifolio, se desnudan. Y así hacen colchones de hojas. Esa la incorporan. Ah, la materia orgánica está puesta ahí. Pero cuando hay que aplicarle, porque la materia orgánica de las hojas de los árboles que han caído ahí mismo en su propio sitio, siguen con el mismo defecto de que algunos nutrientes el suelo no los tiene o los tiene en bajísima cantidad. Y cuando se incorpora esa misma materia orgánica, pues sigue con el mismo defecto. Y peor si son monocultivos. Todo un tema, jóvenes. Eso es reciclaje. Siembran, cosechan, se incorpora al suelo, siembran, cosechan. ¿Por qué? Porque la raíz queda sepultada y algunas veces los agricultores ya más cultos, toda la brosa, los residuos cosechan, lo incorporan al suelo, como debe ser. Entonces ahí van a tener materia orgánica, pero una materia orgánica que son vegetales. Y también puede incorporarle de estiércoles de ganado. Bueno, es otro tema. En algún momento lo veremos, aunque ustedes no llevan el curso de fertilidad, tampoco llevan el curso de manejo y conservación de suelos, que sí lo llevan los agrónomos. Entonces estamos con este cursito que algo tenemos que conversar. La distribución de los suelos en una zona montañosa, observaremos cómo los diferentes tipos de suelo se encuentran escalonados en el relieve del paisaje, con características notoriamente diferentes. ¿Qué significa eso en una montaña? ¿Por qué se dice que los suelos están en escalonados? Solamente te voy a hacer pensar. Mira, una ladera, sí, mira mi mano, ladera, esta es la ladera. Acá está la cima, ahí estamos, una ladera. Pero esta ladera tiene 300 metros, no, es una montaña. Recuerda que las colinas bajas son de 0 a 20 metros son las lomadas. De 20 a 80 la colina baja, de 80 a 150 las colinas medias, de 150 a 300 las colinas altas, de 300 a 1000 la montaña baja, de 1000 a 2000 la montaña media, más de 3000 la montaña alta. Y yo solamente estoy hablando de una ladera de 300 metros, sea en colina o en montaña, ¿correcto? Bien. Agarra la cima, la parte más alta. Haz una calicata ahí. Estoy seguro que a 40, 30 centímetros ya está la roca. Hazla acá, en la parte media. Haz la calicata. Por lo menos en 80 centímetros a 1 metro está la roca. Hazla acá, la parte baja. Te haces una calicata de 2 metros y ni siquiera tienes síntomas de encontrar la roca. De repente la roca está a 40, 50 metros de profundidad. Entonces, en una sola ladera, 3 tipos de suelos diferentes. Digo 3 por el ejemplo que te pongo. Pueden ser más tipos de suelos diferentes. Ese es para darte una idea. Y es por eso la lectura que te estoy dando. Es un escalonamiento. Aún más. 300 metros. Sigo. Ahora vamos a poner los 300 metros en vertical. Antes fue en inclinado, ahora en vertical. Por cada 100 metros va a influir en esa ladera por lo menos 1 grado menos. Y 100 metros más alto, otro grado menos. 100 metros más alto, 300 metros en altura, 3 grados de diferencia. Eso siendo estricto y para que lo entiendas bien.
Eso influye en la formación de suelo, influye en el desarrollo de los cultivos, influye en la proliferación de insectos benéficos y maléficos, influye en la abundancia, escasez, distribución de la flora y de la fauna. Y solamente nosotros ahora estamos hablando de un factor de ellos, el suelo. Pero recuerda que nada se puede hablar de manera aislada. Todos forman un todo. Una chacrita o un cultivo de sandía es un ecosistema especial para eso, donde se conjugó el suelo, el agua, el aire y esa plantita. Solo pusiste una sandía, una semillita, y mira la sandía de 60 centímetros, la levantas y está pesando 25, 28 kilos. Me estoy refiriendo a una sandía de buen tamaño. Oye, pero si solo puse una semillita que pesará pues menos de 1 gramo, todo lo que da, y esa es una. Esa planta de sandía te va a dar 20 frutos de esos. ¿Y de dónde? Toda esa biomasa la está generando el suelo, pero en presencia del agua, porque tiene mucha agua, en presencia del oxígeno, porque esa planta ha tomado para desarrollarse bien. Es decir, es un ecosistema, pero donde tiene la mayor parte de responsabilidad el suelo. ¿Por qué? Porque suponte que sea un lugar con excelente viento, con excelente cantidad de agua, pero es pura roca, no hay suelo. Pues no vas a tener cultivos ahí. Pero las otras condiciones están buenas. ¿Eh? O sea, la presencia del suelo es lo que nos va a dar el pan de cada día, el alimento. 95% de lo que consume el ser humano procede directa o indirectamente del suelo. El tiempo que demora la formación de un suelo es extraordinariamente lento y depende del tipo de factores formadores de cada suelo. Perfectamente. Porque puede tener un excelente clima, ¿no? Y recuerda que entra ahí todos los factores formadores del suelo: el clima, el relieve, el material madre, los organismos y el tiempo. 5 factores formadores del suelo. Ya ustedes eso lo conocen porque en la geología lo que más insiste es en los 5 factores formadores del suelo. Eso ya lo conocen. Entonces un poquito recordar, ¿no? Que cuando hablamos de suelo ya está formado. Pero ahora el suelo no anda solito. Es un ecosistema lo que te hace producir. Imagínate que siembras un árbol, sea en semilla directa o sea a través de un platoncito. Lo pones al suelo y después míralo. Para la costa, 30, 40 metros. Para la selva, 70, 80 metros. ¿Y por qué no se cae el árbol? Si hay bastante viento. Porque tiene un sistema pivotante que ingresa hacia la profundidad, 1 o 2 metros. Y luego su sistema de crecimiento igual pivotante, pero lateral, para los lados. Y queda anclado ese árbol. Y para adelante. El viento va para allá, bien sostenido, va para acá. Y ustedes van a ver cuando hay vientos fuertes. El árbol como que hasta su tallo, su rama la lleva para allá. Pero no lo puede arrancar del suelo. Tiene que ser demasiado fuerte ese aire para que arranque sus raíces. Que sí hay en algunas ocasiones, ¿eh? Vientos como ese. En Perú no veo. ¿Por qué en la selva no sucede eso? ¿Por qué no ves los árboles caídos? Porque, digamos, el viento lo ha tumbado o algo. Cuando ves un árbol caído ahí, es porque ya está tan viejito que le tocó caer, ya se convierte en materia orgánica y se incorpora al suelo. Pero no vas a encontrar, así como pudiéramos encontrar en la costa, las ramas de un árbol se caen. ¿Por qué? Porque pasó el viento y el peso lo desgajó, lo quebró y está en el suelo. En la selva casi eso no ocurre. ¿Alguien puede decirme por qué?
Dos preguntas. ¿Por qué en la selva el árbol crece derechito? ¿Y por qué no hay caída de árboles o ramas? Y si es que la hay, es la rareza. Por los vientos, A ver qué pasa con los vientos. que son mínimos a comparación de la costa. Perfecto. Gracias. Sí, eso es. Lo que sucede es que en la selva el viento es escasísimo, muy escaso, muy poco viento. Así es de simple. Poquísimo. Acá en la costa, en este mes, vete al campo. Acá le llévete buenos lentes ahí bien puestos, porque va a fastidiarte la vista. El viento viene con partículas de arena, limo y arcilla. Es la época justo de las paracas. Paracas, ¿sabes que en Pisco un lugar se llama Paracas? Es precisamente porque está el mar, sale el viento, pero con una fuerza y levanta arena, limo y arcilla. Y tú estás mirando y ya no ves, a 100 metros ya no ves. ¿Qué hay de ahí para más lejos? Porque está la paraca, le llaman, un viento ahí lleno, cargado de partículas, la está trasladando a otras partes. Y ya no aprecias. Los autos que pasan por la carretera van con su luz prendida. ¿Eh? Esa es la naturaleza, es la forma como lo traslada. Y en la costa eso es fuertísimo. Imagínate las dunas, los médanos, todo eso. ¿Quién? Eso es chamba del viento. Y todos los años puede el hombre, se va de paseo, destroza la duna, se pasea, se columpia un montón de gente, chibolos, chiquillos, adultos, todo el mundo ahí, todo destrozado lo dejan. Vas al día siguiente, igualito. Es que el viento continúa y lo vuelve a dejar como siempre lo ha tenido. Es extraordinario, oiga usted, súper extraordinario. Bien, bien, jovencitos. Los suelos desarrollan más fácilmente sobre materiales or- originales sueltos e inestables, a partir de las rocas duras y constituida por minerales estables. ¿Cuáles son los minerales más estables? El cuarzo, el sílice, ¿no? Es sumamente dura esas partículas, ¿no? Y justamente el viento es la que más se utiliza, la levanta y cuando choca con una casa, choca con una pared, una puerta o choca con otra roca, lleva y ese material que lo lleva en suspensión golpea, golpea, golpea y le da formas. Y cuando, si es tu casa, la pared o la puerta, se la deja blanquita y toda quiñada. Especialmente cuando la casa es de campo, ¿no? Bien. Por eso que a veces los agricultores no lo ponen a favor del viento, sus puertas, ¿no? En lugares que hay estos ventarrones. Bien, joven, es más rápida formación en los climas húmedos y cálidos que en los climas secos y fríos. La velocidad de formación del suelo es muy variable. Se pueden encontrar valores desde 1 milímetro hasta 0,001 milímetro por año. 1 centímetro entre 300 a 1000 años. Esa es la velocidad de crecimiento de los suelos. Qué difícil para formarse, pero qué fácil para erosionarlos. El viento, el agua, son los dos agentes. Pero dicho sea de paso, ese dinamismo ha hecho de que tengas los suelos como ahora los ves. Porque lo único que el hombre ha hecho son los andenes. El resto es full naturaleza. Bien, etapas. La edapogénesis está conformada por tres. La primera de alteración, la segunda de instalación de seres vivos y la tercera de mezcla de los componentes. Veamos a cada una de ellas. La primera, alteración de la roca madre. En esta primera etapa, las rocas que se encuentran en la superficie se meteorizan,
debido a que las condiciones ambientales, temperatura, presión, humedad, aireación, biológicos, entre otras, que la actualidad prevalecen en la superficie son muy diferentes a las del medio en las que las rocas se formaron. A ver, pregunto acá. Vamos a preguntar, vamos a ver a quién le pregunto. Cosas básicas, facilitas, sencillas. A ver, vamos a darle la palabra a Jennifer Stephanie. A ver, señorita Jennifer, díganos usted cómo fueron las condiciones en las que se formó la roca. Sí, profesor. Sí. Disculpe, lo escuché un poco entrecortado. ¿Cómo? Bueno, te voy a poner tu notita nomás porque sospecho que no has estado en clase y quiere que te repita la pregunta. ¿Ve? Así que discúlpame con tu cerito. Jonathan Eduardo. Jonathan. Sí, ingeniero. A ver, por favor. A ver. A una temperatura mayor podría ser. En las condiciones que se encontraba. Para, o sea, para poder fundirse con la roca. Por ahí va. A ver si lo puede complementar, porque lo que ha dicho Jonathan está correcto. Sí. A ver, ¿qué dice Cristel Adela? ¿Puede agregarle algo más? Porque le faltan poquitas cosas. ¿O qué opina? ¿Qué opina? ¿Cómo eran las condiciones cuando se formaron las rocas? También podría ser por la misma unión de los minerales y también eh, por la misma o sea, por la misma unión de los minerales que ocurrió y por agentes externos, ¿no? Que pudieron intervenir en la formación de las rocas, como A la ver. lluvia. Sí, ya, gracias, Cristel. Bien, bueno, las dos personas que han intervenido, los dos estudiantes, cada uno ha hecho un aporte, pero sí por ahí va. Pero vamos a hilar esto, vamos a complementarlo. Miren ustedes, cuando se formaron las rocas, por favor, sean sólidos, muy tenue, en una cosa elemental. La Tierra era full magma. Y el magma es la roca fundida. Magma. Temperatura de 4.000 a 5.000 grados centígrados. Por ahí tenuamente, un poquito mayor que ahora. Sean sólidos, jóvenes. Geología. En edafología también, porque se toca esto para ver cómo es que se formaron. Entonces, es elemental, es cultura general, más que conocimientos para aprobar un curso. Es cultura general. Es el magma. ¿Cómo se formó la roca? Por el enfriamiento del magma. ¿Cómo era ese ambiente? No había oxígeno, no había luz, no había aire, no había vegetación. ¿Eh? Las temperaturas, nada que era alta, 4.000, 5.000 metros, 5.000 grados centígrados. Temperatura en magma. Imagínate una roca, la convierte en mazamorra inmediatamente, la funde. ¿Tú has visto el soldador que suelda las latas de los carros? Un soldador, la soldadura, con el soplete, lo pone oxígeno y no sé qué es lo que pone ahí, pero el asunto es que de ahí sale candela y empieza a apuntar esa candelita al fierro. Y lo apunta y de repente lo pone rojito. Y sigue, y empieza a caer el fierro, así como si fuera agua.
cae como gotas. Lo ha fundido. Pero antes de fundirlo, él no llega a la fundición, lo dobla, le da la forma y sigue, lo vuelve a calentar y lo sigue formándolo con un martillo y está que lo dobla para allá para acá. Miles de grados centígrados elevado para que ese fierro se ponga el rojo vivo. Eso es, así se formó. Miles de temperatura tuvo la roca y se enfrió, y por el enfriamiento es que formaron las rocas que ahora conocen. Formó una sola roca, por si acaso. Fue la roca ígnea y no hubo más. A partir de la roca ígnea, pasados los miles de millones de años, miles y miles de millones de años, esa roca ya muy antigua empezó a sufrir mayor presión, mayor temperatura, la parte superficial había, entiéndese que no había ser humano ni nada de esas cosas, ¿no? Sobre la superficie caía más material, venía de un lugar a otro, etcétera, etcétera, y más presión, más temperatura. Se fundían las rocas ahí. De esa manera es que se formó la corteza terrestre, porque es la parte más superficial del magma y es el que está en contacto con la atmósfera. Se enfrió. Y hoy tienes un promedio de 70 kilómetros de espesor, full roca. 70 kilómetros de espesor, full roca. De ahí sigue el manto y después sigue el núcleo. Son las partes internas de la roca. Así se formaron. A ver, díganos, a ver, Diana, ¿cómo son las condiciones actuales? Ya yo más o menos y sus compañeros han dicho cómo eran las condiciones en que se formó la roca. Ahora, ¿cómo son las condiciones actuales? Las condiciones actuales que se forma la roca. Bueno, No, antes no. ah, Las condiciones actuales, nomás díganos, no que se formó la roca, porque ahorita eso no sucede. ya. Ahora el suelo, las condiciones actuales, bueno, es menor temperatura. Se forma por la A ver, no meteorización. hable de formaciones, nada, simplemente díganos las condiciones ambientales actuales. Mm, La temperatura es menor y Infinitamente menor. mm, Imagínate aquella temperatura de 5.000, 4.000, 2.000, el magma, hoy no hay. ¿Eh? No podrías vivir ahorita con una temperatura de 50 grados, por ejemplo. ¿Eh? Estás con una temperatura de 18, 20, rara vez se va a 30. Los del norte 30, 35, los de la selva hasta 36, a veces las rarezas. Pero vivimos en una temperatura bonita, agradable, que no significa nada a la que existía antes. A ver, ¿qué más? ¿Qué más? Ya, la temperatura es una. mm, los vientos ¿Qué pasa con el viento? mm, es menor. Antes no había, ahora hay. Ah, sí. A ver, porque estás comparando lo anterior y cómo es ahora, te he dicho. A ver, sigue. Otra cosa. Mm. La lluvia, la precipitación ¿Ya qué pasó? es, ¿Qué pasó con eso? es menor porque antes había más precipitación. Bueno, había una época que ni siquiera había. Han habido varias épocas en la corteza terrestre. Bueno, pues está bien, siga. Am, eh, mm, viento, temperatura. La humedad es Bueno, la humedad ya dijo la lluvia, ¿ya qué más? A ver, le digo, más. ¿había vegetación? Ah, no. ¿Habían animales? No, en los Ah, procesos de formación no había. Ahora, pero
esas son las diferencias. O sea, ahora la temperatura es infinitamente menor. La presión infinitamente menor. Ahora hay viento y con ello tenemos el oxígeno en el aire, ¿no? Existe vida animal, vida vegetal, el hombre, etcétera. Estas son las condiciones actuales. A ver, gracias. Voy a preguntar uno más antes de pasar al otro. Johnny Wilton, Ticona. Sí, ingeniero. Buenas A ver, noches. fíjate, si ya escuchaste las condiciones cuando se formó la roca y has escuchado las condiciones actuales, ¿cierto? Sí. ¿Y qué ocurre? Bueno, ahora ya, bueno, como mencionó en la primera, en la formación de rocas antes, era por la diferencia de temperatura, ¿no? Porque se enfriaba el magma, ya que este era en estados líquidos, se solidifica. Ahora ya la formación de rocas ya no sería ya no se daría de esa manera, ¿no? Creo que se podría dar por A otras. ver, le voy diciendo lo mismo que la señorita. Ya no se forma la roca. Bien, jóvenes, estén atentos para que ustedes mismos puedan deducir. A lo que lo quiero llevar es a lo siguiente. Escuchen, fíjense. Si las condiciones de que se formó la roca fueron las que ya ustedes mencionaron y las condiciones actuales ya las mencionaron, ¿cuál es la conclusión? De que las rocas superficiales que ahora recibe viento, que ahora tiene vegetación, que ahora recibe la lluvia, que ahora la presión atmosférica es menor, como son inmensamente diferentes a cuando se formaron, ¿cuál es el resultado? Se revientan, se desmoronan, se cuartean. El proceso de meteorización de la roca es su parte más superficial. Esa es la conclusión. Entonces, cuando te pregunte, ¿por qué se meteoriza en la roca? Porque ahora las condiciones actuales ambientales son diferentes a las condiciones ambientales cuando se formaron. Así de simple. Esa es la razón por la que la roca revienta y se cuartea. Y por ese motivo es que tenemos suelo. Es que todo te va llevando. Todo te va llevando a lo mismo. Entonces, simplemente vamos a deducir, vamos a recordar un poquito las cositas que ya lo sabemos, pero a veces nos olvidamos, pero es eso. Y con todo eso, ahorita ya estás bien parado. Estás en el suelo ahora, que es el curso que estamos llevando ahora. Por eso acá te estamos mencionando lo mismo, mira, ve, antes de cambiar, fíjate. ¿Qué te digo? Que son 3 etapas. En la primera, escucha bien. En esta primera etapa, las rocas que se encuentran en la superficie se meteorizan. Las que se encuentran en la superficie, debido a las condiciones ambientales, temperatura, presión, humedad, aireación, biológicos, entre otros, que en la actualidad prevalecen en la superficie, son muy diferentes a las del medio en que las rocas se formaron. Es lo que venimos conversando. Por esa diferencia, a la fecha, ocurre la meteorización. Bien, jóvenes. Los dejo acá, pasamos a la siguiente hora, voy a salir y volvemos a ingresar. Ya les pasé lista, ya. Entonces, gracias y volvemos a ingresar inmediatamente.